ingresaste al gremio, digamos, ¿quién te enteraste que había sido él en ese lugar? Bueno, la verdad que cuando llegamos ya había mucho que incluso el periodismo había hecho conocer de denuncias tanto de empresarios como de trabajadores y exdelegados, exsecretarios, así que ya llegamos con advertidos de quién era esta persona, ¿no? Y con muchas denuncias que incluso tienen que ver con este proceder violento, cómo había llegado al sindicato, que había llegado a los tiros y de la mano de quién. Así que ya entrábamos muy advertidos de eso y sabíamos que iba a ser difícil, y así lo ha sido durante todos estos meses, porque el amedrentamiento, la amenaza o la obstrucción a la investigación nos ha hecho que la tarea sea no solo difícil desde el punto de vista personal, para mí, para el equipo, para la gente que está en las seccionales, sino también para reconstruir las pruebas, para poder acceder a la información. ¿Y a qué accedieron, digamos, el informe que aportaste a la justicia? A grandes rasgos, porque entiendo que es muy detallado, pero ¿qué podrías contarnos? Ahí básicamente el caballo usó el SOMU como pantalla para cometer todos estos ilícitos. Por un lado, crear una serie de empresas, como un holding de empresas que eran proveedoras de sí mismas y a través de las cuales se desviaban los fondos del sindicato. Esas 16 empresas, ¿no? De las que Sí, hablan. fundamentalmente hay 5 que son las que más operatorias hicieron, donde tenemos más pruebas de facturación del SOMU hacia ellas, muchas de ellas en donde él claramente es el dueño, otros donde son sus parientes los dueños o algunos que eran parte del secretariado del SOMU. Da la sensación de que es bastante obsceno lo que se hizo, digamos, que era fácil de detectar millones que iban hacia un campo invertidos por de repente un sindicato que no iba a usar ese campo para nada. No es la elegancia, las características del caballo Suárez, ¿no? De hecho le dicen el caballo y no el bailarín Suárez, eso también habla mucho de su personalidad. Recién cuando Gladys planteaba lo de la violencia con la que entró el sindicato y decías lo difícil que fue a nivel personal, entiendo que, por ejemplo, recibiste amenazas de muerte, amenazas muy jodidas en este tiempo de investigación también. Sí, el sindicato tiene seccionales en todo el país, de Posadas hasta Ushuaia. Y parte de la intervención es ingresar en esas seccionales para normalizarlas, sanearlas, hacer las auditorías. En oportunidad de ir a Corrientes, una de las personas que quería ser el sucesor del caballo me amenaza a mí y a otro abogado que fue uno de los delegados interventores. Y de hecho, después de la amenaza, se atrincheran en la seccional y tuvimos que ir con la fuerza pública, tuvimos que ir con la gendarmería a poder intervenir esa seccional. ¿Qué tipo de amenaza? ¿Cómo eran las amenazas? En realidad fuimos un trayecto de Corrientes a Empedrado, donde el sindicato tiene un centro recreativo y en ese trayecto él nos cuenta y nos pregunta qué iba a hacer de su destino. Les contamos que había una intervención y él tenía que dejar su puesto, iba a estar suspendido y él en un momento nos dice, acá en cualquier momento a alguien se le escapa un tiro. Íbamos solos con él en ese trayecto, íbamos acompañados detrás de la camioneta que él manejaba, de autos que nos sacaban fotos durante toda la visita a cada uno de los lugares donde nos bajamos. No supimos quiénes eran esas personas que eran, por supuesto, de su equipo. Después de que logró la gendarmería ingresar, yo lo denuncié a la justicia, hicimos la denuncia pública, más que nada porque yo volvía y allá quedaban los interventores solos. Entonces, y allá en Corrientes se sabe, y esto fue también denunciado por los interventores, cuando ellos quisieron ingresar en la seccional, fue ¿dónde vivís? ¿Y dónde llevas a tus hijos a la escuela? Ah, ¿en qué barrio vivís? Pero de manera permanente la pregunta, ¿no? Bueno, el hombre es un hombre, arregló todo en su vida a los tiros. De hecho, lo pone en la dictadura militar ahí, porque él era muy amigo de la gente de la dictadura militar y cuando viene la democracia, él aparece en el SOMU. Pero hoy el fiscal Policita fue el abogado temprano, Comodoro Pi, pidió la excarcelación y el fiscal Policita en su dictamen justamente se opone a esta excarcelación porque sostiene, se basa en las amenazas, entre otras cosas, ¿no? Que hay peligro de fuga, que ha robado documentación y también se basa en las amenazas que hizo frente a vos y otra de las cosas que dice es que ahí en el gremio queda gente de él. Entonces pueden seguir robando cosas, pueden seguir manipulando las pruebas. Sí, de hecho en 5 seccionales no hemos podido entrar todavía porque están atrincherados y de hecho ahora el juez libró unos exhortos para que la justicia de las localidades, la justicia federal de cada localidad nos acompañe. La verdad que es tremendo tener que usar la fuerza pública para estos delincuentes que hacen gastar al Estado cuando en realidad están desobedeciendo una orden judicial, ¿no? Sí, Daniel. Si me permitís, María, una pregunta. Primero, una introducción.
En realidad, el Caballo Suárez es el tercer sindicalista preferido de Cristina que queda en problema con la justicia. El primero fue Juan José Zanola, del gremio bancario, que está procesado por la mafia de los medicamentos, yendo a juicio oral y público. El segundo fue Pedraza, que está preso por el asesinato de Mariano Ferreira, el dirigente del PO. Y ahora tenemos el caso de Caballo Suárez, que tiene 2 delitos muy graves. Uno es obstrucción de la navegación en Argentina. Navegar, ¿no? Claro, él decía, este buque sale, este buque no, ¿no? $40.000 le pedía a los empresarios. El diálogo que vos mostraste en el informe, ¿no? Hablando con un empresario, es realmente muy fuerte en ese sentido. Es extorsión de manuales. Ese es el delito de extorsión de manuales. Grabada, entonces, y tiene que ver con todo el comercio de la Argentina, entonces es una cosa grave, y lavado. Yo le quería preguntarle a Gladys ¿qué rol tuvieron la hija y la hijastra? Porque en esto de tener hoteles, casas, todo este holding de empresas, aparecen muchos bienes a nombre de la hija de hijastra de Caballo Suárez, ¿no? También que está Sí, la hijastra, la verdad que la vemos en algunos de los indicios que uno tiene o alarmas respecto al lavado de activos, vos ves a las mismas personas ocupando los directorios de todas las empresas. Entonces, la hijastra de él tenía un rol en la obra social, pero también en la empresa Malonot y también en San Jorge y también en el SOMU. Y cuando vos hablás, no solo formalmente, sino que los propios trabajadores te dicen sí, porque Carmen venía y nos decía o porque esta decisión la tomaba. Así que el rol de la hijastra es muy importante.